somos todos. 8 de la mañana con 8 minutos. Hago contacto con José Manuel Carrera Panizo, director cooperativo de alianzas y nuevos negocios de Petróleos Mexicanos. Y es que hace unos días presentó Pemex su plan de negocios 2016-2021. Vamos a platicar con y por eso abordamos el asunto. ¿Cómo estás, Chemanel? Muy buenos días. Emanuel, qué gusto estar contigo y con tu distinguido auditorio. Muchas gracias, pues cuéntanos de este plan de negocios 2016-2021 de Pemex. Mira, yo creo que es el primer plan de negocios de Petróleos Mexicanos que tiene como eje rector la rentabilidad. Planes anteriores siempre habían estado enfocados tanto en el pago de impuestos a las arcas públicas o al abasto nacional. Yo creo que el nuevo mandato que tenemos a partir de la reforma energética es hacer nuestra empresa cada vez más rentable y más eficiente, y eso es lo que procuramos tener en este plan de negocios. Por lo tanto, 2017 va a ser el primer año en varios, desde el 2012, que vamos a poder lograr un superávit de operación y vamos a poder mantener finanzas sanas y equilibrio financiero por ahí del 2019-2020, lo cual es muy buenas noticias, yo creo que para la empresa, en el sentido que ya tenemos un plan de negocios que es sostenible, que es de largo plazo y que es conservador. Fíjate, Chemanel, que aunque Pemex prevé salir a flote de su situación financiera hacia el 2020, expertos han advertido que el crecimiento de sus obligaciones financieras, que en los últimos meses ha sido mayor que el de su liquidez y recursos para afrontarlas, ponen en riesgo la sostenibilidad de la empresa. ¿Qué dices tú al respecto? Yo creo que abarcan dos temas bien importantes. Yo creo que los expertos están preocupados por una razón básica, que es el ritmo al cual ha ido creciendo el financiamiento, la deuda, lo cual tienen para razón no es sostenible en el largo plazo. Sin embargo, ya este nuevo plan de negocios lo que busca es ya no apalancar el crecimiento de las inversiones de Pemex en los próximos años a través de deuda, que fue un camino que se utilizó por décadas, sino lo vamos a hacer a través de alianzas y de utilizar capacidades de terceros que antes no podíamos porque estaba prohibido en la ley y que la reforma energética ahora nos permite, Manuel. Esto es, en otras palabras, Chemanel, ya no se va a endeudar Pemex. Mira, se va a seguir utilizando los mercados de capitales, pero ya con una trayectoria sana que sea acorde con el crecimiento y el balance financiero de Pemex. Por lo tanto, ya no vamos a financiar todas esas inversiones que requiere la empresa únicamente, exclusivamente con deuda, como fue en el pasado. Pemex va a seguir accediendo a los mercados de capitales, pero de una manera cada vez más prudente, tratando de mantener estabilidad en su deuda y irla reduciendo en el largo plazo. ¿Cómo poder hacerlo ante la situación del precio del barril y demás? Y te lo comento porque, por ejemplo, tan solo el tercer trimestre del año, la petrolera reportó un total de 98,000 millones de dólares de deuda financiera, siendo este monto 32% mayor que el valor presente de todos sus activos fijos, pozos, ductos, plataformas, plantas y equipos. ¿Cómo hacerle, Chemanel? Mira, yo creo que no hay recetas mágicas y las pocas que hay son muy claras. Uno es, vamos a tener que invertir, vamos a ponerla en tres vertientes muy sencillas. Uno, tenemos que reducir nuestra estructura de costos muy rápidamente, para lo cual hemos visto reducciones bien importantes. Por ejemplo, en este año, Manuel, redujimos 100,000 millones de pesos nuestro balance, nuestro presupuesto. Eso equivale a cerca de un 25% de todo el presupuesto que tenemos en Petróleos Mexicanos, lo redujimos en un solo año. Y eso ha sido a base de un esfuerzo bien importante de apretarse el cinturón. Y esto va a ser una métrica no nada más del 2016, sino va a ser una disciplina del 2017 en adelante. Por lo tanto, un ajuste de costos de esa manera es importante. Segundo, tenemos que aumentar la productividad de cada uno de nuestros procesos y por lo tanto cada vez vamos a ser más eficientes. Parte de nuestro plan de negocios es dejar de hacer aquellas actividades que hacíamos y las cuales o no éramos muy buenos o no eran muy rentables. Y te voy a dar ejemplos muy claros. Pemex no era necesariamente el mejor para manejo de plantas de generación eléctrica o de suministro de hidrógeno a las refinerías o de plantas de tratamiento de agua, que son servicios importantes, pero que no son la competencia fundamental de Pemex. Ese tipo de actividades vamos a buscar hacerlas con terceros, lo cual va a generar
una derrama económica importante para el sector privado, pero sobre todo va a permitir a Pemex transitar con una estructura de costos mucho más asequible, mucho más acorde a la realidad, que es un entorno de precios de petróleo mucho más moderados de los que tuvimos hace unos cuantos años. Estamos platicando con Chemanel Carrera, director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex. Chemanel, te pregunto, ¿en cuánto tiempo estiman pagar la deuda de los 98,000 millones de dólares de Pemex? Mira, yo creo que esa es una deuda de largo plazo. Si ves, todas las empresas petroleras en el mundo mantienen un nivel de deuda de largo plazo y es óptimo para muchas empresas endeudarse, no nada más por términos fiscales, porque requieres deuda para crecer y para poder invertir. Sin embargo, lo que hay que tener es un nivel de deuda que se acorde con tus finanzas y que sea pagable en el largo plazo. Por lo tanto, yo te diría que la trayectoria de deuda para los próximos 10 años pues va a ser creciente, en el sentido de ir manteniendo un nivel estable, que deje de crecer, que es un punto importante, y que empiece a bajar poco a poco a niveles cada vez más sostenibles y que represente una proporción cada vez menor de nuestra producción. Ahora, eso lo vas a ir viendo reflejado en las propias calificaciones de deuda que van a hacer los expertos financieros y el acceso de Pemex a los mercados capitales. Te voy a dar una cifra que es bien importante. El costo de la deuda de Pemex, que es un indicador de la percepción de riesgo de Petróleos Mexicanos para pagar o no pagar, ha ido decreciendo de manera bien importante. Nosotros pagamos un premio de cerca de 300 puntos base por arriba de la tasa que paga el gobierno federal por su propia deuda en los mercados internacionales, a la mitad de eso. Estamos hablando de cerca de 150, 160 puntos base. Por lo tanto, el mercado ha tomado con muy buenos ojos estos ajustes que ha hecho Petróleos Mexicanos y sigue tomando, yo creo que lo sigue muy bien viendo con muy buenos ojos este plan ya sostenible, que es prudente, y ahorita entro al tema de la prudencia del plan, y por lo tanto pues ha sido reflejado en los costos de deuda de Petróleos Mexicanos, ¿no? Vamos a hablar de la prudencia del plan de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos ha hecho un plan prudente en el sentido de qué expectativas de precio de petróleo están incluidas para poder llegar a un equilibrio financiero en el año 2019-2020, que es nuestra meta y que la vamos a cumplir. Estamos haciendo proyecciones de precio de petróleo conservadoras, más conservadoras de lo que marca los propios futuros del petróleo, así como las proyecciones que hacen otras petroleras comparables con nosotros como Petróleo. $42 por barril, ¿no es bajo? $42 por barril para este año es bajo. Sin embargo, nosotros para los años 2018-2019 estamos pensando en cerca de $52, $54 por barril, porque esa es la tendencia. Yo creo que hay que observar un poco qué está pasando en los mercados internacionales. Nosotros, a pesar de que vemos signos importantes de crecimiento en el precio del petróleo, dado de que todas las petroleras, incluyendo Pemex, como hemos visto en los últimos años, han reducido su inversión en nueva perforación y nueva explotación de postpetroleros. Por lo tanto, no esperamos que la oferta en los próximos años sea muy positiva, y por lo tanto se va a ir ajustando el precio a la alza en los próximos años. Entonces la tendencia es que se recuperará el precio del petróleo. Es correcto. Ahora, a pesar de que eso es lo que marcan los analistas y que tienen argumentos importantes, nosotros no estamos confiados solamente en eso. Nosotros la verdad es que hemos hecho un programa muy conservador en donde vamos a invertir solamente en aquellos campos petroleros en los cuales inclusive son rentables a $42, por ejemplo, ¿no? Y que si tenemos la generosidad del mercado, que llegamos a ver $55 por barril, pues van a ser pues noticias todavía más importantes que van a permitir tener una salud financiera más importante para los mexicanos. Ahora, Chemanel, en este plan de negocios 2016-2021 que ha presentado Petróleos Mexicanos, ¿consideran dentro de sus acciones el despido de personal? ¿Continuarán con los despidos de personal de los trabajadores? Mira, yo creo que nunca, despido de personal nunca es un fin en sí mismo. Yo creo que lo que está sucediendo naturalmente con todas las empresas petroleras del mundo están siendo cada vez más racionales en la manera en que voltean a ver sus inversiones, y nosotros enfocándonos en aquellas inversiones solamente productivas, pues muchas cosas se van ajustando. No nada más nuestras inversiones, nuestro CAPEX, sino también a veces las necesidades de capital humano. Pero vamos, el despido de capital humano en sí no es un fin, sino simplemente
puede verse como una consecuencia natural de un ajuste del cinturón, de las finanzas de la empresa, pero sobre todo de ir enfocando. Ahora, ¿cómo vemos? Perdón, Chemanel, es importante para tenerlo ¿Sí? claro. Entonces, sí se prevé en este plan de negocios reducir la base trabajadora. No tenemos nosotros planteado reducir nuestra planta de trabajadores. A ver, yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. Nosotros no tenemos ningún plan específico para reducir la planta de trabajadores. Primero, porque generalmente no es buena idea. Primero, y recordarás que en Petróleos Mexicanos el componente de su nómina representa mucho menos peso que lo que representa ese componente en otros petroleras del mundo. Entonces, eso no es necesariamente lo que le duele a Petróleos Mexicanos. Lo que le duele a Petróleos Mexicanos es tener que invertir en actividades que no son ya productivas para ellos, que antes lo teníamos que hacer y ahora no lo tengo que hacer. Bien, no me queda claro, Chemanel. Por un lado nos decías que bueno, es una consecuencia del ajuste que lo hemos visto en todas las petroleras. Por otro lado me dices que no hay un plan para despedir personal. Para que tengamos claridad en este tema que es tan sentido, sobre todo, tú lo sabes, tú eres tabasqueño, aquí en Tabasco la actividad petrolera es muy importante. Van a seguir los despidos como consecuencia de todos estos ajustes, entiendo, son medidas necesarias y dolorosas, pero es importante saberlo, que nos digan la verdad, que nos hablen de frente en Pemex. ¿Seguirán despidiendo personal, Chemanel? Mira, no, a ver, yo creo que, déjame ser muy claro, a ver, yo creo que hemos visto ajustes en nuestra plantilla personal en los últimos meses y en los últimos bimestres por ajustes en nuestro gasto, como te comenté, de casi 100 mil millones de pesos en el 2016. Sin embargo, hacia adelante, lo que te puedo decir es que en el plan de Pemex no hay ningún programa para despidos, porque ese no es parte del plan de negocios de Pemex. ¿Se terminaron los despidos? Mira, yo creo que los despidos no son parte del programa. Si ves con detalle el plan de Pemex, el plan de Pemex no incluye despidos. Ese no es un punto ni neurálgico ni estratégico en el plan de Petróleos Mexicanos. Porque además de que no es buena idea deshacernos de capital de trabajo talentoso que nos ha costado como empresa tantos años forjar y mantener. Hay quienes dicen, Chemanel, que en Pemex hay muchos trabajadores que no hacen nada, el tema del sindicato, que están ahí, que simplemente es una carga para la empresa. ¿Esto es así? Mira, yo creo que hay mitos que luego realmente se vuelven leyendas urbanas. Mira, el componente laboral en Petróleos Mexicanos, como digo, no representa uno de los costos principales ni uno de las cargas principales. Si tú me dices, yo creo que al contrario, yo creo que los trabajadores de Pemex son uno de los activos más importantes que tenemos. Y sobre todo en un mercado donde vamos a enfrentarnos a competencia, porque van a entrar empresas extranjeras y demás, uno de los activos más importantes que Pemex tiene y va a tener que conservar por razones estratégicas es su personal calificado. Yo creo que, al contrario, uno de nuestros temores ante la apertura de mercados por la reforma energética es que nuevas empresas petroleras que lleguen a México se empiecen a atraer a nuestro talento y a nuestros mejores trabajadores. Yo creo que ese es el riesgo que nosotros enfrentamos y no necesariamente uno de carga laboral. ¿La plantilla laboral que tiene hoy Petróleos Mexicanos es la que necesita o hay de más? Mira, yo te diría que Petróleos Mexicanos pudiera trabajar con menos trabajadores, pero el trabajar con menos trabajadores no hace una gran diferencia. Ese es yo creo que el quid del asunto. Por años se ha dicho de que la carga laboral en Pemex es uno de sus principales temas. Yo te digo que como porcentaje de los costos que tenemos en la empresa, ese no es el tema. Y por eso cuando volteamos a ver el plan de negocios, nuestro plan de negocios es, vamos a hacer alianzas, vamos a hacer mejor nuestro trabajo, vamos a buscar capacidades de ejecución y dinero, atrayendo privados que nos ayuden a hacer actividades con mucho mejor
con mucho más eficiencia de lo que veníamos haciendo. Chemanel, sin embargo, sí ha sido el tema, porque han habido despidos, tú mismo has reconocido ajustes que no se pueden ocultar, que desde hace algún tiempo ha estado haciendo la empresa. Es correcto, pero yo creo que sobreenfocar, a ver, las realidades son claras, y si Pemex ha tenido que hacer ajustes, así lo he hecho, y yo creo que ha sido por una buena razón. Ahora, lo que viene hacia adelante, que es lo que creo que en lo que quieres que nos enfoquemos, es, ¿qué viene hacia adelante? Lo que viene hacia adelante es una serie de oportunidades para nuestro Estado, para trabajar, para reactivar la economía de las regiones petroleras del país, y yo creo que hay que enfocarnos con esa visión. Yo creo que las noticias para los empresarios de estas regiones, señores, vienen oportunidades porque vienen actividades que Petróleos Mexicanos ahora que hacía antes solo, ahora las vamos a tener que hacer a través de alianzas con terceros, van a venir nuevas empresas, tenemos que generar nosotros esas oportunidades y vamos a reactivar la economía regional que tanta falta nos hace. Chemanel Carrera, el triunfo de Donald Trump modifica el plan de negocios de Petróleos Mexicanos por todo lo que se dice, por todo el contexto, por todo lo que está en la atmósfera. Mira, yo creo que no. Yo creo que el plan de Petróleos Mexicanos, cuando lo hicimos con una disciplina económica muy estricta y preparándonos y que fuera a prueba de escenarios externos fuertes. Por lo tanto, el haber hecho un plan de negocios que fuera prudente, que estuviera apalancado en precios bajos del petróleo y no altos, sino que no fuéramos optimistas, y que tuviéramos previsiones de equilibrio financiero hacia adelante, es lo que nos da esa fortaleza, ¿no? Sin embargo, el dólar se dispara por el triunfo de Trump, y hay pues prácticamente incertidumbre en todo el mundo. ¿Habrá algún ajuste en este plan de negocios tras la llegada de Trump a la Casa Blanca? Mira, yo te diría que en principio estemos atentos a lo que sucede finalmente con los mercados financieros. Has visto la volatilidad que he visto desde anoche y hoy en la mañana. Sin embargo, un plan de negocios que se plantea de aquí hasta el 2021 no necesariamente se corrige por estos. Veamos qué sucede con los mercados financieros y si hay necesidad de hacer unos ajustes, sobre todo en la parte de costos y de ser mucho más eficientes y ser mucho más selectivos en qué actividades nos metemos, pues así lo haremos. Pero si ves el plan de negocios que presentamos el jueves pasado, es muy sólido, da una ruta muy clara, y la verdad es que se diseñó para que pudiéramos trabajar en ambientes complejos, y más complejos del que tenemos el día de hoy. Ahora, Chemanel, en cuanto a Tabasco, ¿en qué nos beneficia este plan de negocios? Y me refiero en particular de Tabasco, Campeche, por ser zonas petroleras. Por supuesto. Mira, yo creo que una parte importante de nuestro plan de negocios es que campos que Pemex ya no tiene los recursos económicos o las competencias o capacidades para desarrollar, y que tenemos muchas asignaciones tanto en Tabasco como en Veracruz y como en las costas de Campeche, vamos a poder asociarnos con terceros para desarrollarlas. Por lo tanto, eso significa inversión incremental que sustituye y que complementa la de Pemex, y que vamos a poder reactivar muchos de esos campos que hoy quizás no vemos con la actividad que nos gustaría tener, y que vamos a volver a perforar campos que antes no perforábamos. ¿Y cuándo se va a sentir esto, Chemanel? ¿Cuándo vendrán estas empresas? Porque desde que estaban con el tema de la reforma, de esta reforma energética, nos vienen diciendo que ya las rondas y que ya las empresas extranjeras y que nos preparáramos y tal, y ya estamos llegando al 2017 y no hay modo que lleguen, y la situación es crítica en la entidad. Absolutamente, Manuel. Yo creo que somos sensibles a ese tema, y durante el 2017 vas a empezar a ver que no nada más los farm-outs empiezan. Como sabes, el 5 de diciembre de ese mismo año se asigna el campo Trión, que es el primer campo con Asociación de Petróleos Mexicanos en farm-out en aguas profundas. Ese no está en Tabasco, pero ya es una acción en el camino correcto. Y vas a empezar a ver otros campos que ya hemos puesto en el camino de los farm-outs y de las asociaciones para el 2017, ya están encima, y vas a ir viendo cada vez más una serie de licitaciones y de programas de inversión que se van a dar en el sureste mexicano. Primer trimestre
segundo trimestre. Yo te diría que deberíamos tener para el segundo trimestre del 2017 buenas noticias para el sureste mexicano en general. Bien. Dado que es que es muy evidente que hay muchos recursos petroleros en Tabasco y Veracruz que se pueden explotar rápidamente y que solamente requerimos utilizar uno de estos nuevos instrumentos que me da la forma ejemplo para implementarlos. Están en la cartera, están programados y esperemos dar la sorpresa que durante el segundo trimestre de 2017 ya tengamos asignaciones en operación con nuevos inversores en Tabasco. Bien, entonces, para el próximo año, ¿se verá un cambio en la tendencia de la empresa en positivo? Por supuesto. Y para empezar, Emanuel, primero, de que no hay deuda a proveedores. Segundo, de que logramos un superávit operativo de la empresa en el año 2017 y que empiecen a haber más inversiones. Yo creo que ya desde el 2017 vas a ver esa prudencia y cómo se refleja en la economía de la empresa, pero también en las regiones donde estamos operando. En el caso de Tabasco, el problema social es una realidad y partamos de las realidades. Han anunciado ya, por ejemplo, del caso Terra 123, el asunto del pozo que estuvo ahí en complicaciones, manifestaciones sociales, manifestaciones de la gente, de líderes, pidiéndole a Pemex indemnizaciones, no dejando trabajar a las empresas, en fin. Este escenario lo tienen ustedes visualizado, lo tienen considerado, que si empiezan a llegar estas empresas podrían enfrentar el problema social que hay en Tabasco. Es correcto, yo creo que es uno de los temas que a nosotros nos ocupa y que estamos trabajando en diferentes frentes. Yo creo que Pemex tiene que seguir trabajando para ser un buen vecino, de los tabasqueños, para que este tipo de incidentes nos permitan seguir, no nos impidan seguir trabajando como lo hemos hecho durante tantas décadas. Es importante el mensaje a el pueblo de Tabasco porque, bueno, durante muchos años ocurrió dinero a la mano, dieron dinero a la mano. Ya no habrá más caja chica, más dinero a la mano para líderes, para ciudadanos. ¿Se acabó eso en Pemex? Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que eso se acabó en Pemex. Yo creo que ¿lo tendrán que entender los líderes y la gente que reclama afectaciones, etcétera? Así es, hermano. Yo creo que la manera de trabajar con petróleos mexicanos hacia adelante es diferente. Ya lo que tenemos que tener un diferente diálogo de diferente alcance, en el cual queremos, como petróleos mexicanos, traer inversiones a Tabasco, queremos atraerlas, también queremos impulsar la entrada de empresas extranjeras o de empresas nacionales privadas a Tabasco para desarrollar, y por lo tanto necesitamos como tabasqueños también generar un ambiente social propicio que sea atractivo. Nosotros, hablando ahora como tabasqueños, necesitamos poner nuestro granito de arena para que sea atractivo para las empresas poder venir a invertir. Tenemos que encontrar una fórmula diferente de que generando empleos es un mejor resultado para Tabasco. Y están en ese ánimo las empresas. Yo he escuchado a muchos empresarios y a gente de empresas que dicen es que es imposible Tabasco porque te cobran el derecho de paso a cada camión de la empresa o camioneta, en fin, te dificultan mucho y hay mucho dinero que corre a la mano. ¿Cómo evitar este escenario? ¿Cómo garantizar que puedan realizar las actividades petroleras las empresas? Mira, yo creo que la oportunidad en Tabasco y Veracruz es tan grande. Yo creo que las reservas petroleras que tenemos son de tal cuantía, Emanuel, que yo creo que vale la pena mucho hacer este ejercicio de intentar nuevas modalidades de trabajo. Yo creo que durante años se crearon esta serie de vicios y malas prácticas y tenemos que erradicarlas. Y yo creo que la entrada de nuevas empresas, que las empresas petroleras en el mundo están acostumbradas a escenarios sociales complicados. Yo creo que no es extraño para empresas petroleras privadas internacionales enfrentar problemas sociales importantes y se han resuelto. Y siempre hay mecánicas para trabajar con las comunidades, ¿no? Yo creo que hay maneras inteligentes y han habido ejemplos en el mundo, aunque Tabasco se pinta aparte, Che Manuel, tú conoces a los paisanos, tú eres tabasqueño. No, yo sé, pero por ejemplo he visto empresas petroleras trabajar
en otros lugares del mundo, en África, en Irán, en Irak, y la verdad que no son necesariamente lugares, digo, no son, obviamente no son lugares tan bonitos como Tabasco, pero sin duda son lugares con esquemas sociales complicados. Bien, entonces, buenas noticias para el 2017. Ese es el anuncio. El anuncio es positivo para el país, es positivo para Tabasco, y vamos a requerir un voto de confianza de las comunidades tabasqueñas de nuestro estado, Emanuel, porque Pemex quiere seguir trabajando con mucho respeto a las comunidades, al medio ambiente tabasqueño, y queremos seguir haciendo, y queremos seguir generando riqueza y empleo en nuestro estado. Yo creo que es el mensaje más claro. Chemanel Carrera, muchas gracias por estos minutos, creo que interesante y era importante puntualizar al respecto. Ojalá que más adelante tengamos oportunidad de volver a platicar sobre otros temas. Será un placer. Muchas gracias, Manuel. Muy buen día. Gracias, buenos días. José Manuel Carrera Panizo es director corporativo de alianzas y nuevos negocios de Petróleos Mexicanos y es tabasqueño y es con quien acabamos de platicar. Que la reforma fiscal no le sorprenda, acude con los expertos porque si de dictámenes